amigos de Capital 21? Yo soy Lisi, que se escribe L-I-S-I. Y hoy les quiero hablar de lo difícil que es romper un topper. Sí, bueno, romper un molde, el que sea, pero más el topper de mamá, porque las mamás son maravillosas. Por ejemplo, mi mamá me escucha, me hace sentir apoyada, bueno, hasta dinero me puede prestar, pero no sea que le deba un topper, porque me deshereda, aunque sea de crema. Para ellas son muy importantes. Y cuando hablo de toppers me refiero a los moldes que nos pone la sociedad, estas cosas que nos dicen de cómo debemos ser las mujeres. ¿Cómo le dices a tu mamá? Oh, no soy tan como quiere la sociedad que sea. Soy buena onda con las mujeres, por ejemplo. No me peleo con mis amigas, no las critico. No hago walling. Sí, amigos, rompiendo el topper, mi show se trata del walling, que es esta nueva técnica que están utilizando los psicólogos para diferenciar el bullying normal del bullying que se hacen entre las mujeres adultas. Y sí, este show habla y propone que rompamos el topper y no hagamos más walling entre nosotras. ¡Bravo! Ella es Lisi Esnaurrizar, que viene hablando exactamente de este stand-up que es romper el topper. Oye, y aparte estás tocando un tema verdaderamente álgido. Efectivamente, puedes hacer muchas cosas, pero aguas donde le pidas un topper a Meche o a quien se lo quieres pedir, porque verdaderamente ahí sí es la tercera guerra mundial casi, ¿cierto? Exactamente. ¿No? Terrible, ¿Cómo le dices a tu mamá, no? O sea, perdí el topper, lo rompí. No, eso es peor que decirle, no sé, cualquier otra cosa, estoy embarazada, no sé, lo que sea, cualquier cosa del topper tiene que ver con esta sensación de tensión. Oye, a ver, cuéntanos cómo surge, cómo nace el poder escribir una historia sobre esta, que mira que cuando te cambias y te mudas de casa y empiezan exactamente a hacer las divisiones y efectivamente por lo que más hay problemas son por los toppers. Yo no podía creer eso, a mí me tocó ya vivirlo y dije no, o por las tapas de los toppers, que nunca aparecen, ¿no? Bueno, son terribles. Son horribles. Fíjate que es una paradoja y es una metáfora sobre cómo nos llevamos las mujeres entre nosotras. Es decir, siempre nos estamos como molestando, criticando, siempre hay competencia entre nosotras, ¿no? Entonces, usando al topper como los moldes que nos pone la sociedad, usando al topper como esta metáfora comparativa de que siempre tenemos que ser de alguna manera, y la primera que nos lo dice es nuestras mamás, porque así nos tienen que educar. Así es. ¿No? Y luego la sociedad, y luego la escuela, y bueno, siempre estamos llenas de toppers o de moldes. Aquí va a llegar la gente también a hacer una catarsis con su propia persona, como para poder ir sacando todo esto y empezar a romper esquemas, ¿o no? Más que catarsis, va a caerte el 20 de que mientras las mujeres nos estemos fregando entre las mujeres, no vamos a conseguir nada. Que la sociedad lo ve normal, ¿no? Ya sabes estas frases de mujeres juntas, ni difuntas. O la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Exacto. En este show hablamos de por qué no nos conviene a las mujeres ni a la sociedad que sigamos con esta dinámica, para que podamos tener esta igualdad que tanto buscamos, para poder exigir, ¿sabes qué? No quiero que me acose un hombre, pues primero tengo que empezar con no acosar a mi propio género. Efectivamente, tienes mucha razón. Empezar por el respeto, desde ahí. Exacto. Pues muchísimas gracias, mi queridísima Lisi Esnaurrizar, rompiendo el topper. La gente ya puede verte todos los sábados. Un verdadero placer. Claro que sí, gracias. Y bien.